Ya, ok. Funcionalidad familiar, habilidades sociales y adicción a las redes sociales en estudiantes con antecedentes de violencia. Mm, ya. am, a ver, tiene lo siguiente, ¿no? Variable uno, funcionalidad familiar. Variable 2, habilidades sociales. Y adicción a las redes sociales, variable 3. Ujú. Y las características sociodemográficas son estudiantes con violencia. Con ¿Sí? antecedentes de violencia. Ajá. Ya. ¿Qué tipo de violencia? ¿Por Estaba, qué? estaba queriéndome tanto en lo que vendría a ser psicológico, más que nada. Ya, ¿y cómo los vas a dividir? ¿Cómo los vas a identificar? Es en conjunto general. Voy a aplicar como tipo unas preguntas para identificar entre los alumnos de cuarto y quinto, tercero, cuarto y Ya, quinto. Bien. Y entonces en ellos voy, una vez que se haga esta tipo encuesta, y vamos a ya. ver la cantidad de violencia. Entonces, una vez que se pueda determinar la violencia, se va a continuar con el proyecto. Quiere decir que vas a hacer primero un triaje. Ajá, ¿Así es? sí, Ya. Haces un triaje, pero tu triaje tiene que ver con una encuesta. claro. Pero para eso ya previamente, pues, se le había preguntado al profesor con anterioridad de qué cosa lo que suele hacer, y entonces dice, no, más que nada lo que paran en las redes sociales, que no se despegan del celular y todo eso. Bien, entonces yo en primera instancia se estaba pensando hay un nuevo término que se está usando, la nomofobia. Supuestamente el temor a no tener el celular y todo eso. Es un tanto así el concepto de la nomofobia. Pero, yendo a términos generales, pues, si bien es cierto, la violencia psicológica sigue existiendo hoy en día, ¿no? Y basado a ello, estamos cogiendo como si fuera la adicción a las redes sociales como un método de escape, más que nada. Ya, ok, ok. Entonces tú estableces una relación directa entre violencia psicológica y, o sea, tu propuesta es ver si hay relación directa entre violencia psicológica y adicción a las redes, Ujú, ¿correcto? ujú. Adicción a las redes sociales, ya. Eh, pero fíjate dónde entra funcionalidad familiar y habilidades sociales. Acuérdate que las tres variables principales, tus variables de estudio son funcionalidad familiar, habilidades sociales y adicción a las redes Claro, sociales. si bien es Lo cierto, otro es tu población, características de tu población. Las características de tu población tú las puedes definir en función a cómo las quieras clasificar, pero siempre y cuando obviamente también sea un instrumento válido, ¿no? Valedero, ¿no? Que por lo menos tenga un sustento. Esta clasificación es solo para comparar el resultado de tus variables. Es decir, ¿no? Lo primero que haces tú es la correlación de tus tres variables, ya sea una correlación, como te digo, lineal, ¿no? De las tres variables, o una correlación triangular, pero en este caso luego implica que esta correlación de las tres variables tú las compares en función a los grupos, en los adolescentes que tengan antecedentes de violencia y en los adolescentes que no tengan antecedentes de violencia, o solamente en adolescentes con violencia. ya, No sé si pero estoy un poco confusa. es Con que el, pasa, profesora, digamos que la encuesta inicial se va a tomar en conjunto, por así decirlo, en el quinto de secundaria, bien, en el quinto A, por así decirlo. Y ya, entonces, eso en el concepto general, pues vamos a ver, se va a ver el porcentaje de alumnos, bien, que estén teniendo violencia, que estén siendo víctimas de violencia en este caso. Porque si bien es cierto, si alguien va y me pregunta, yo voy y hago estas encuestas y le digo pongan los nombres. Y después, como para poder continuar con el trabajo, vamos a ir y directamente y
hacerle las encuestas a estas personas, como que se van a sentir un poco eh, cohibidas a poder contestar de manera correcta. Entonces, una vez que se pueda tener el porcentaje de la cantidad de violencia que puedan estar teniendo estos alumnos, bien, se la hace, por así decirlo, en grandes rasgos, y entonces en la población general, de ahí se va discerniendo. Vas a hacer comparación. O sea, no vas a hacer comparación. Entonces vas a trabajar solamente con el grupo de estudiantes con antecedentes de violencia. Nada más. ¿Sí? Ya. Ya, en todo caso, como te digo, lo que sería más dable es igual, tienes tu muestra, porque tú no sabes, te arriesgas, tú no sabes cuántos estudiantes te van a reportar violencia. Tú no sabes. Si tú entrevistas a 200, por ejemplo, y de estos 200 tienes 50, te quedas con una muestra muy pequeña para hacer una correlación. Entonces te arriesgas. Lo que podría hacer es que dentro del grupo que tú evalúas, así a todos, obviamente, dentro de ese grupo solamente identifiques aquellos que sí han sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, ya sea violencia física, o que muestren niveles altos de violencia, ¿no? Y en función a esos niveles alcanzados por los grupos es que vas a hacer la comparación. Eso es comparación entre grupos, es decir, compara si hay diferencias significativas o no entre los grupos, ¿no? Respecto a si la correlación es mucho más alta de repente de funcionalidad familiar o habilidades sociales o adicción a las redes. De repente el comportamiento de adicción a las redes es mucho más alta en aquellos que han recibido violencia. Es la idea que tienes, pero el procedimiento que vas a hacer, te corres el riesgo, o sea, el hecho de un poco ir filtrando y quedarte solamente con la población que sufren violencia, te corres el riesgo de que no sea una población suficiente para tu estudio. Entonces lo ideal es que tú trabajes con con una buena muestra y que esa muestra luego la segmentes, ¿no? De acuerdo a los resultados en función a lo que es antecedentes de violencia. Entonces puedes ir detectando grupos con antecedentes de violencia psicológica, de violencia física, ¿no? Dividirlos en dos grupos y grupos que no tengan o que no presenten y hacer la comparación, el comparativo, ¿no? De cómo se comportan cada uno de las variables en función a los grupos, ¿no? Y cuál de estos grupos a ti te reportan una mayor diferencia con respecto a los otros grupos, ya sea una diferencia significativa, es decir, que sí aquí en este grupo que encontramos diferencias altamente significativas en cuanto a presencia de adicción o cualquiera de las variables en relación al tipo de violencia o en relación al nivel de violencia, ellos son mucho más vulnerables o más propensos. O sea, es un tema metodológico lo que estás planteando, pero esto también teóricamente tiene que estar respaldado, obviamente, ¿no? Porque es bien confuso lo que manifiestas, ¿no? Una vez aplicado y luego te quedarás con el grupo, no tiene razón de ser, ¿no? O sea, lo que puedes hacer es plantear dentro de tus objetivos encontrar las diferencias significativas entre los grupos de acuerdo a niveles de violencia, por ejemplo, o de acuerdo a tipos de violencia, o de acuerdo a estudiantes con antecedentes de violencia y estudiantes sin antecedentes de violencia, ¿no? Como una variable mediadora, básicamente. Claro, porque los antecedentes vendrían a ser la mediación. Así es, correcto. Sí, eso es lo Ya. que básicamente cómo ordenarías tu investigación. Como para que no suene un poco desordenado, pues suena desordenado más o menos como lo manifiesto, ¿no? Ya yo escojo y yo solamente trabajo con ellos.
Mejor como está el grupo, todo el grupo, y luego, porque igual vas a evaluar a todos, vas a obtener información de todos. Ujú. Y esa información mejor utilices toda la información que tengas, porque solamente vas a hacerlo un solo momento, una sola aplicación, ¿no es cierto? Pensaba hacerlo en 3 tiempos, porque como son 3 test, Ya, y si es que no me equivoco, ya, va a ser pero está bien. un tanto El, estresante. ya está bien. Cuando yo hablo de una única aplicación, hablo que las tres pruebas o la primera prueba, todas van a ser igual para todos. Ah, sí. Ok, para cada uno va a haber tres momentos efectivamente como parte, porque es una batería de repente de tres pruebas, pero todos van a resolver las mismas pruebas, ¿sí? Ujú. No vas a dividir, en ese momento para aplicar no vas a dividir, no vas a tener un criterio de división. Ya cuando tengan los datos, ahí es donde vas a recién a aplicar tus criterios de selección de grupos o de segmentación de grupos, de acuerdo a la variable que tú consideres como variable mediadora, pues, porque de acuerdo a como tú me estás Pero explicando, en este caso, profesora, ¿cuál sería? Porque si bien es cierto, la dependiente vendría a ser adicción a las redes sociales. El resto son independientes. Las otras dos primeras son sí, independientes. correcto, así es, así es. De acuerdo a la teoría, las otras son variables independientes. Y la adicción a las redes sociales, obviamente, va a estar íntimamente ligada al comportamiento de la funcionalidad familiar como a las habilidades sociales. Ya desde ahí ya tú estás probando ya. O sea, desde ahí ya estás probando. El tema está en que ninguna de esas tres variables corresponden a violencia. Claro, justamente por eso estaba ahí Te ves el obligado, mediador. así es, te ves obligado por eso a, este, a segmentar la población con una característica de vulnerabilidad de violencia, basada en la violencia. Ya, entonces esto es eh, lo que has avanzado, ¿no es cierto? Y no has hecho ningún cambio. A No. ver, entonces voy a hacer la revisión. A ver acá. Ya, acá tengo una rúbrica. Vamos a revisar en función de la rúbrica. Ok, carátula. Ya está con el nuevo formato. Ok. ¿Te han dado permiso para que menciones el, este, el colegio? No, profesora, pero pensaba pedirlo, aún no no lo solicité. Como es el colegio que tengo un poco más cerca a mi casa, Ya, pensaba trabajar con ello. ok. Primero solicita, ¿no? Para que te den un permiso y si es que vas a usar o no. Ya, ahora aquí 2024 de una vez y empiezas por los apellidos. Ramírez, otro apellido y el nombre es al final. Lo mismo acá, ¿ya? Empieza por los apellidos y después son los nombres, ¿correcto? Ya, profesora. Y grado. ¿Eh? Esa información está en mi presentación. Ahí está mi ORSI también. Ahí también está el ORSI. Ujú. Línea de investigación, violencia, línea de responsabilidad social, mira falta, mira mira la normativa de líneas de investigación, ¿ya? Está dentro de lo que es información general, en documentos normativos. Ya, profesora. A ver, introducción. No, no sé si está corrido o está bien. No, pasa que sin querer, sin darme cuenta, puesto como si fuera un comentario. Y a raíz de eso se hizo Ah, ese. ok, claro, se mueve. Sí. Ya, Me di cuenta después. ya, todas las, todas las,
Los párrafos empiezan con una sangría, todos. Eso está en la guía. Todos los párrafos empiezan con una sangría, ¿ok? Y ahora viene la problematización. Vamos a ver acá rápidamente, ¿ya? Todos los párrafos con sangría, el inicio, la primera línea con sangría. A ver, tres variables, tres conceptos, tres problemáticas. Un ser humano nace, es acogido en el seno familiar, donde los padres cumplen funciones específicas destinadas a seguir el desarrollo y la protección de sus hijos. La familia es el lugar donde el niño y la niña aprenden a ser un hombre o una mujer capaces de comunicarse, relacionarse, conocer, así como resolver sus problemas. Pero también existen hogares disfuncionales que viven en violencia intrafamiliar y que puede ser física, psicológica, sexual, económica, y esto por UNICEF. Ok, aquí hay tomar en cuenta que cuando tú cierras el párrafo, supone que si pones el punto antes, no sé, no me permite un punto corregido. Aquí, por ejemplo, aquí este punto no va. Tú cierras recién el párrafo después de la cita. ¿Ya? Ok, estoy haciendo un preámbulo respecto a lo que es la familia y su rol y algunos aspectos de la funcionalidad familiar. Luego dice, la familia es el grupo social y se forma por lazos sanguíneos, ok, con el que se satisfacen las necesidades básicas económicas de los miembros de familia y ya, Ministerio de la Mujer y población, por lo que es importante que los niños y las niñas crezcan en hogares funcionales. Ok, ya, sigues hablando de la funcionalidad y de la familia dentro de su rol. La familia contribuye a la socialización humana, siendo considerada como componente importante en la formación de la persona, ¿sí? Por lo que es necesario que el ambiente familiar sea saludable y su funcionalidad debe ser el adecuado, ya que estudios lo han ligado a problemas de la niñez. Ok, pero ¿sabes qué? Tú puedes hacer todo este preámbulo en un solo párrafo, porque en el párrafo tú hablas del problema, ¿no? Acerca de la familia, funcionalidad, las habilidades sociales y la adicción a las redes sociales. O sea, haces básicamente una introducción del problema, ¿no? De cómo el incremento de las redes, en este momento del uso de las redes sociales en adolescentes, ¿no? Está dentro ya y contextualizado dentro de las relaciones familiares. La misma familia, básicamente, entregan los celulares a sus hijos y eso lo vas a ver y eso es parte de. Asimismo también no hay un ejercicio, digamos, el mal uso del celular está marcado, ¿no? Por la falta de supervisión de la familia en el ejercicio de su rol protector. La carencia o el uso desmedido de las redes sociales implica que los niños ahora no tengan la facilidad y la posibilidad de hacer contactos interpersonales. Por lo tanto, las habilidades en la resolución de problemas se ven limitadas. No adquieren habilidades para interactuar, para tener
mejores estrategias de comunicación, etcétera. Entonces, con todo eso, con ese, tu problema, por lo tanto, ¿no? Tu problema ya está ahí, ya lo estás haciendo tu introducción breve, tratando del problema que tú estás planteando, ¿no? De tus tres temas, tus tres variables en tu población. Luego defines tu variable, tu primera variable, ¿no? Ya hablaste de la familia, defines tu variable, familia y funcionamiento familiar. Y la defines con una definición general, y respecto a lo que es funcionamiento familiar o disfuncionalidad familiar, las estadísticas respecto a los hogares disfuncionales. No como hogares disfuncionales, sino de repente las consecuencias de los hogares disfuncionales. Igual, estas consecuencias generalmente deben estar asociadas a violencia, a negligencia o a un tipo de maltrato infantil. Y esto tiene que estar en estadísticas, ¿no? Contextualizado. Terminas esa primera variable, ingresas a la segunda variable. La segunda variable son habilidades sociales. La importancia de las habilidades sociales en el desarrollo del ser humano, etcétera. Y igual, ¿no? ¿Qué hay acerca de cómo somos los seres humanos, ¿no? Si realmente, ¿para qué nos sirven las habilidades sociales? ¿Cuál es la importancia? ¿Quién nos habla de esa importancia? ¿Quién? La UNICEF, la OMS, cómo define, cómo es que menciona que las habilidades sociales son parte del desarrollo humano, etcétera, y estudios en países sobre habilidades sociales o resultados, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias o cuáles son las habilidades necesarias para el ser humano? Contextualizado tu problema. La siguiente, que es, la otra es adicción a las redes sociales. El orden tú lo pones, ¿no? Tú puedes pensar por la adicción y luego relacionarla con las habilidades sociales y luego relacionarla con la disfuncionalidad o la funcionalidad familiar, o al revés. Pero tu problemática parte de un preámbulo que trata del problema de manera general, una definición de la variable 1, la contextualización, el problema de la variable 1, y así la variable 2, definición, contextualización del problema, y luego también la variable 3. Al final tratas de hacer una relación entre estas tres variables. ¿Qué dice la teoría, no? Respecto a ellas, ¿no? Que es básicamente lo que tú me has estado diciendo, que podría ser considerada como el caldo de cultivo, la funcionalidad familiar y las habilidades sociales podrían ser factores protectores o factores, de alguna manera, factores de riesgo, ¿no? Para que un adolescente se refugie en las redes sociales, ¿no? Ya sea por el déficit en habilidades o por la disfuncionalidad familiar, ¿no? Donde prima de repente la violencia, el maltrato. Entonces, eso teóricamente. ¿Para qué? Para que después tú puedas plantear tu, tu objetivo y tu pregunta de investigación, ¿no? O sea, en la parte antes de hacer tu formulación de pregunta, tienes tú qué cosas has investigado y qué es lo que aún no se ha investigado, qué es lo que no está resuelto. En el planteamiento de las tres variables, por ejemplo, tú encuentras y vas a encontrar investigaciones que solamente te plantean relación entre variable de funcionalidad familiar y redes sociales. También, con seguridad, variables, investigaciones sobre habilidades sociales y adicción a las redes sociales, ¿correcto? Pero de una forma correlacional, directa, no como una forma mediadora. Entonces, lo que puedes plantear tú es que quieres saber justamente de qué manera o en qué medida, ¿no? Las características de la funcionalidad familiar y el desarrollo de las habilidades sociales van a ser realmente variables que van a incidir en el uso, ¿no? Y por eso es que quieres hallar esa relación, ya que no hay estudios, o si los hay, no están completos. Ya se ha demostrado, pero sin embargo, de manera aislada. Entonces, ese es el ejercicio que tienes que hacer. ¿Hola? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Ay, pensé que ya pensé, dije, ya se le fue la señal.
Ya, pero estás entendiendo la idea, ¿no? De lo que tienes que hacer. Sí, Porque ahorita, como te digo, revisando más o menos, estoy viendo que no estás siguiendo la secuencia de lo que es el planteamiento del problema, ¿no? De cómo se va de manera lógica, ¿no? Cómo se van enlazando los temas. Ya, lo reviso, te lo corrijo, lo revisas hasta el sábado más o menos y haces todas tus correcciones, ¿ya? ya, profesor. Y ahora ya no me alcanza el tiempo, ¿ok? Listo. Ya.